Vamos a grabar. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la prueba ACE. Es una entrevista diagnóstica para el trastorno de TDAH en la infancia en particular. Esta autora también, ¿no?, ha elaborado una prueba para adultos y es recomendable. Esta prueba se llama ACE. El trastorno o la sigla, el acrónimo TDAH hace alusión a un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estas son las características principales de este trastorno: inatención, hiperactividad e impulsividad. Esta sintomatología entorpece el desarrollo evolutivo de la persona. Eso lo vamos a ver, ¿no? Por esa razón es conveniente abordarlo, identificarlo y abordarlo con terapia. Y no son propios del desarrollo. Decíamos que entorpece el desarrollo evolutivo de una persona, ¿no?, tanto en la conducta, el desenvolvimiento social, rendimiento académico, autoestima y otros ambientes en los que puede estar involucrado una persona. Y esto sucede a lo largo de la vida, ¿no? Es conveniente indicar que ha habido varios estudios, en particular el DSM-5 subraya que relacionado con la dislexia también, el TDAH y la dislexia son causa, ¿no?, más importante del fracaso escolar. Es decir, los niños tienen dificultades de aprendizaje que puede estar relacionado por la dislexia y por el TDAH. Ahora, con lo que recalca el DSM-5, es conveniente que esta sintomatología esté presente antes de los 12 años. En el DSM-4 hacía alusión antes de los 7 años. Eso quiere decir, y esto es una de las diferencias con el DSM-4, abarca a edades más mayores, tanto adolescentes y adultos. Esa es una de las características del DSM-4 ahora. Acá hay algo interesante, es importante que hay una incidencia actual que corresponde al 5% en niños en la etapa escolar y el 2% en adultos. Es decir, que también, ¿no?, en adultos se hace presente este tipo de trastorno. Acá hay unos apuntes muy interesantes a tomar en cuenta. En la infancia el TDAH se diagnostica hasta 4 veces más, ¿no?, en niños que en niñas. Se da más en niños, por tanto, mientras que en la edad adulta es lo contrario, se da más en mujeres que en hombres, ¿no? Eso es interesante saberlo. Es conveniente ver los conceptos que estas dos fuentes utilizan relacionados al mismo trastorno. Por ejemplo, en el DSM-5, los 3 conceptos que hemos estado anunciando: la inatención, hiperactividad, impulsividad y combinada. Bueno, esto en relación al diagnóstico. Sin embargo, el CIE-10, en vez de decir, ¿no?, es llamado más bien hipercinético. La sintomatología es la misma. Ahora en el DSM-5, para los niños, la cantidad de síntomas que es conveniente tomar en cuenta en esta etapa de desarrollo, que sea igual o mayor a 6 síntomas, ¿no? Ahora, para una persona adulta, que quiere decir igual o mayor a 17 años, es suficiente 5 síntomas para estar ¿no?, asociando, para llegar a un diagnóstico. Bien. Los síntomas tienen que haber persistido al menos durante 6 meses. Estos son parámetros que es bueno tomarlo en cuenta cuando queremos comparar alguna sintomatología comórbida con otros tipos de trastornos. El tiempo, la cantidad de síntomas, el rango de edad, tanto en niños como en adultos, eso tenemos, ¿no? Y que también dificulta el desarrollo regular en más de 2 ambientes. Estos son los criterios que tienen que estar siempre presentes en nuestro acercamiento a nuestra sospecha de un pacientito que consideramos que pueda ser TDAH, ¿no? Vuelvo a repetir.
que en el caso de niños igual o mayor a 6 síntomas, en el caso de adultos igual o mayor a 17 años, que es suficiente 5 síntomas, que esta sintomatología se encuentre en el lapso de los 6 meses y que entorpezca el desarrollo natural, regular, en más de 2 ambientes. Más de 2 ambientes, decimos escuela, ¿no? Todo lo que implica la formación académica, relaciones interpersonales, autoestima, ¿no? Si en adulto el área laboral, familiar, etcétera. Así que esos son los componentes importantes, los criterios. Los síntomas aparecen antes de los 12 años. En el SM4 decía los síntomas aparecen antes de los 7 años. ¿Ok? Y se permite ahora un diagnóstico comórbido del TDAH, que pueden haber sintomatología que se comparte con otro tipo de trastornos. Ahora en el CIE-10, acá es un poquito más cerrada el criterio, porque si no hubiese, dice el CIE-10, si no hay 5 síntomas de inatención y al menos 3 síntomas compartidos entre hiperactividad e impulsividad, entonces descartaríamos un TDAH. Debe haber 8 síntomas. ¿Ok? Eso es importante tomarlo en cuenta. También se comparte el criterio de que esta sintomatología tiene que estar presente en el lapso mínimo de 6 meses. Se puede diagnosticar en niños menores de 5 años. Entonces tomemos en cuenta en los criterios CIE-10, porque la prueba nos permite acudir a ambos criterios. Eso lo vamos a ver en la prueba, en el material que vamos a tener, ¿no? Que le voy a mostrar luego. Allí al final de la prueba están los 2 criterios. Entonces yo acudiría a elegir cualquiera de los 2, ¿no? Así para, ¿no? Apoyar mi informe, ¿no? Esta es solo una idea de lo comórbido, ¿no? Que puede haber en un trastorno de TDAH, es decir, compartir síntomas con otros trastornos, y es conveniente tomar en cuenta esto, ¿no? Bien. Ahora, ¿no? Creo que por allá me preguntaban ¿por qué no más se utiliza el SM5 y un poco menos, ¿no? El CIE-10 por la amplitud, ¿no? Por lo comórbido de que comparte síntomas con otros trastornos ¿no? Por tanto, la causa para que los profesionales prefieran los criterios más amplios del DSM-5, ya que se adapta mejor a la práctica clínica y a la experiencia, ¿no? Y en este caso el CIE no reconoce la comorbilidad. Tiene que haber 8 síntomas y si no lo hay, descartaríamos TDAH. Ok, algunas generalidades de esta entrevista. Evalúa, ¿no? TDAH en 5 a 6 años, 16 años. Presenta una guía de preguntas que se corresponden ¿no? en base a los síntomas nucleares, que es la inatención, la hiperactividad e impulsividad. Promueve la investigación de cada síntoma en casa, en la escuela, y se dan ejemplos para cada entorno. Eso es lo interesante de esta prueba. Nos pone ejemplos de qué contexto podría estar presente ese síntoma. Nos ayuda tanto a nosotros para ejemplificar y tanto al informante, que puede ser la mamá, la profesora, etcétera. Le colabora en apoyarse, en relacionar lo que le estamos leyendo al contexto, que puede haber, ¿no? Similitudes. Eso es interesante. Bien. Bueno, ¿no? El entrevistado, ¿no? El profesional de la salud, ¿no? A veces, acordémonos en el ejemplo que teníamos en el informe, nos llega este paciente porque fue derivado por un pediatra, ¿no? Entonces ha llegado información del pediatra para que nos solicita confirmar el TDAH que él desde su profesión ha diagnosticado, pero quiere ¿no? también saber nuestro criterio si es pertinente ese diagnóstico, ¿no? Entonces, puede ser un informante, otro profesional, padres, cuidadores u otros miembros de la familia
conocedores del entorno del hogar del niño, también son sujetos ¿no? útiles para obtener información. Se le invita al niño a participar de la evaluación para observar su conducta, ¿no? Sabemos muy bien del criterio de la evaluación en niños. Los niños, por supuesto que no hablarán con terminología de adultos, pero sí hablarán con terminología emocional. Cómo se siente, qué le parece, es agradable, desagradable, ¿no? Ese es el contexto de comunicación de los niños, lo emocional. En caso de los adolescentes, ellos sí, ¿no? Podrán, ¿no? Explicarnos sus puntos de vista, etcétera. El lenguaje será más académico, etcétera, ¿no? Obtener información adicional a través de las observaciones que hagamos. En caso de los adolescentes, se les puede administrar directamente a ellos, ¿no? Ellos pueden ser también los informantes. Bueno, es conveniente establecer una buena relación con el entrevistado, ¿no? Además, realizar preguntas generales y abiertas, quizá no entrar directamente al tema, sino ¿no? temas muy generales de qué le gusta, qué colores son su favorito, qué deporte, etcétera, con el fin de entrar en materia más luego, ¿no? Acá, por ejemplo, una guía de intervención es: estoy aquí para conocer lo más que pueda a su hijo y sus comportamientos, ¿no? Podría contarnos un poco acerca de su hijo y qué es lo que le preocupa de él, ¿no? Luego se explica que se realizarán preguntas específicas relacionadas con los síntomas presentes en los últimos 6 meses. Se le pide ejemplo ¿no? y si los síntomas son diferentes con otros niños de su edad. Es decir, acá es interesante este criterio. ¿No? Nuestros parámetros sabemos muy bien, si nos preguntaran a nosotros, bueno, sobre qué parámetros nosotros evaluamos, ¿cierto? Nos los pueden decir, ¿no? ¿Ah? Un psicólogo, ¿sobre qué parámetros evalúa en temas de desarrollo? Sabemos muy bien que hay indicadores esperables en cada edad cronológica para un niño de ¿no? de nacido, de primeros meses, segundos meses, primer añito, segundo añito, tercer anillo, etcétera. Entonces hay parámetros, ¿no? Esperables de desarrollo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Comparamos, ¿no? De acuerdo a nuestro evaluado, qué es lo que se esperaría de acuerdo a su edad evolutiva a ese, ¿no? A esa edad en particular, desde el punto de vista cognitivo, social, motriz, afectivo, etcétera. ¿Ok? Esos son los parámetros que nosotros utilizamos para evaluar los comportamientos. Entonces, eso quiere decir que a partir de la información que recibamos nosotros de nuestro informante, pues esa información, ¿no? Implicaría que nosotros lo asociemos con el comportamiento de un niño que no tenga esta sintomatología de su misma edad, y eso nos ayudará mucho a precisar, ¿no? Los conceptos, las dificultades que puede haber en nuestro evaluado, etcétera. Administración de esta prueba, no vamos a ir directamente a la prueba, voy a dejar de presentar acá. Eh, ok, bueno, ¿no? Lo que yo he comentado hace un momento se encuentra acá en texto, he hecho un pequeño resumen de todo esto. Para continuar, hay una breve entrevista, ¿no? El nombre, la fecha, género, nombre del informante, quién es el que nos está dando la información, parentesco, ¿no? Puede ser la tía, puede ser el papá, la mamá, el padrastro, la madrastra, etcétera, la profesora, fecha de entrevista, nombre del examinador y algunos comentarios adicionales que a veces, ¿no? suele darse, que no implica directamente tocar el tema, sino algunas preguntas, etcétera, ¿no? Algunos factores de riesgo precoces, como le comentaba, a veces puede haber factores en la cual, aparte de la sintomatología del TDAH, asociado o efectos secundarios que puede haber, ¿no? ¿No? En cuanto de prematuridad, bajo peso de nacimiento, situación traumática precoce, traumatismos craneales con pérdida de conciencia, etcétera. Que es bueno tomarlo en cuenta y detallar en caso que hubiese alguno de ellos. Más abajo se ha valorado la capacidad cognitiva del niño,
¿no? Ver si ha habido previo una evaluación, un tipo de estudio de otros profesionales y es conveniente tomar en cuenta eso, ¿no? Esa información. Historia clínica si ha estado, ¿no? ¿No? Con otros profesionales, ¿no? Puede ser médico acá en este caso, algún tipo de diagnóstico que le haya dado, detallar sobre ello si hubiese, si ha tomado medicación, qué tipo de medicación. No puede ser también que en el evaluado esté, ¿no? Con medicación, con eh, eh, recibiendo medicación para la misma sintomatología en la cual nosotros estamos abordando, etcétera. Escolaridad, qué curso está haciendo el niño va a una escuela ordinaria, regular, detallar, el niño tiene necesidad educativa especial, está recibiendo apoyo académico, no, detallar al mismo, el niño tiene refuerzo en la escuela, ¿no? En qué materia en particular, etcétera. El niño ha sido expulsado alguna vez, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Por qué razones? El niño ha repetido algún curso, también detallar si ha habido. Relación con los compañeros, qué dicen los compañeros del comportamiento del evaluado, de la evaluada, eh, em, qué dicen los profesores, etcétera. Si esto viene dándose de anteriores gestiones, recién, de qué mes, etcétera. Antecedentes familiares puede haber también. Recuerdo yo un caso que estoy atendiendo. La mamá me dice, mire, mi hijo, como lo puede observar, ¿no? 5 segundos le mira y cambia ¿no? de atención hacia otro estímulo, se va al auto, sale etcétera, ¿no? Es bastante movedizo. Y yo le pregunto, ¿alguno de la familia tiene la misma característica o ha sido diagnosticado con TDAH? Sí, su hermano mayor, ¿no? Ha recibido medicamentos, etcétera. Puede haber también, ¿no? Influencia. Entonces es bueno tomar en cuenta aquello. ¿Algún miembro de la familia tiene algún trastorno del neurodesarrollo, autismo, discapacidad intelectual? ¿Algún miembro de la familia tiene trastorno específico de aprendizaje? ¿Algún miembro de la familia tiene historia de algún trastorno psiquiátrico? Y historia académica de la madre, historia académica del padre, historia laboral de la madre, etcétera. Esta información nos sirve para relacionar con la información que hemos recolectado de otras pruebas, tanto en inteligencia, tanto en el rendimiento académico, como la información que nos provee el DEI. Entonces, a veces puede ser también por estimulación, que no se ha desarrollado la atención o manejar las energías y cuando se desbordan termina, ¿no? Con impulsividad, etcétera, etcétera. Entonces es bueno tomar en cuenta estos detalles porque puede estar asociado también a las características, ¿no? del entorno. Bien, valoración de los síntomas. Aquí es interesante tomar en cuenta, fijémonos, colegas, aquí tenemos tres grupos de preguntas. Cada grupo está está relacionado con la sintomatología del TDAH. Por ejemplo, la pregunta 1 a la 9, estas preguntas están relacionadas a la inatención. ¿Ok? La pregunta 1 hasta la 9. Evalúa inatención. La pregunta 10 a la 14 evalúa hiperactividad. Todas las preguntas estas hacen alusión a la hiperactividad. La pregunta 15 a la 18, de la 15 a la 18 evalúa impulsividad. ¿Ok? Entonces tomemos en cuenta lo que queremos evaluar con cada grupo de preguntas. ¿Ok? Entonces tomemos en cuenta aquello. Estos detalles ya lo hemos comentado, decíamos que, ¿no? Para el CIE-10 es bueno que la sintomatología se encuentra antes de los 7 años. En el DSM-5 la sintomatología está presente en niños antes de 12 años. El tiempo en la cual hay que considerar
las preguntas que vamos a hacerle a nuestro informante es en el lapso de los 6 meses. 6 meses. Entonces, ámbito de lo que se da el síntoma. Este síntoma aparece en más de un contexto. Puede ser escuela, casa, que lo vamos a ver luego. Persistencia. Este síntoma ocurre con más frecuencia en lo normal, ¿no? Esperado para el mismo nivel de edad y desarrollo del niño. Es decir, esto requiere que el síntoma esté presente a menudo, es decir, es habitual en el niño y está presente. Bueno, ¿no? Eso es lo que queríamos decir, que es frecuente en el transcurso del tiempo. Bueno, ok. Entonces, tomemos en cuenta estos rangos este grupo de preguntas. Vamos a ver luego acá. Entonces, las primeras 9, decíamos, hace alusión a la inatención, ¿cierto? Solamente voy a ejemplificar con unas 2 preguntas y luego vamos a pasar a los criterios de evaluación. Por ejemplo, la pregunta 1, considerando que la pregunta 1 hasta la 9 evalúa inatención, ¿cierto? Y si estaría presente, como vemos acá, tendríamos que terminar, antes de pasar a la pregunta 2, describir lo que nos diga nuestro informante y marcar en qué contexto se cumple este criterio, sea en la casa o en la escuela. Tendríamos que marcar una sola vez, un casillero. La descripción la pregunta es, y la descripción a la cual apoya la pregunta para tener, ¿no?, en claro a qué se está refiriendo y también apoyar a nuestro informante a que confirme y que nos describa la situación, es la siguiente. La pregunta 1 dice: ¿ocurre con frecuencia que el niño deja de prestar atención a los detalles o comete errores por distracción? ¿No? A ver, ¿no? Veamos en casa. Le voy a poner una escena en la casa. Ya usted, si es que es parecida a la misma escena, que puede ser algunos elementos parecidos, pero como es una casa diferente, se relacionan de diferente manera, me gustaría que usted me describa, ¿no? Entonces, veamos, se lo leemos. Es posible que el niño termine las tareas en forma ineficiente, por ejemplo, pasando por alto fases de las tareas rutinarias u otras actividades que luego habrá de repetir, no prestando atención a las instrucciones o rompiendo objetos debido a las prisas. Puede que cometa muchos errores en sus deberes, incluso cuando entiende lo que tiene que hacer y que los presente desordenados y con mucha corrección. Es posible que no se dé cuenta de información importante a su alrededor, tales como cruces de calles o señales de peligro, ¿no? Claro, esto hay que leérselo pausadamente para que se pueda entender, ¿no? Entonces la consulta es, ¿no? Imagínense que esta es una escena, ¿no?, de un caso que se confirma, que se da de esa manera, pero la pregunta es, ¿está este síntoma presente? En caso afirmativo, dar ejemplo y prueba sobre cómo causa un deterioro en casa. Sí, porque la pregunta va relacionada, ¿no?, en la casa. La pregunta 1, ¿no? Ahora, la misma pregunta también cambiaríamos de contexto. Ahora es la escuela. Hay una breve descripción acá, ¿no? Bueno, antes de pasar a la escuela, si estaría presente de que este chico no presta atención a los detalles y comete errores por distracción, le pediríamos que nos describa una escena que haga alusión a la pregunta. ¿Ok? ¿Y de qué manera no causa deterioro? ¿Ok? Acordémonos, esto es muy importante, ¿no? Esto, muy importante. Sabemos que decíamos nosotros que la sintomatología del TDAH, que es inatención, hiperactividad e impulsividad, no son síntomas de incapacidad, ¿no? No estamos entrando en su capacidad, ¿no? Estamos concentrándonos en su rendimiento. ¿Ok? Eso, acuérdense, eso que se nos quede, ¿no? En este caso, nosotros no nos vamos, este chico tiene capacidad, ¿no?, es inteligente, etcétera.
tiene capacidad. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema es que este síntoma, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad está entorpeciendo en el desarrollo de esas capacidades. Allá tenemos que centrarnos. Y como está entorpeciendo el desarrollo de sus capacidades, eso se traduce como deterioro. Deterioro. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera está deteriorando eso lo que usted me ha descrito? Ah, ¿no? Acá hay, por eso la descripción, ¿no? Comete errores, ¿no? Es desordenado, no toma en cuenta la información importante, ¿no? A veces pone en riesgo de ser atropellado porque no pone, ¿no? No se, no se da cuenta de la información importante a su alrededor, tales como cruce la calle o señales de peligro, ¿no? Esos aspectos están influyendo en su atención, ¿no? El ponerse el distraerse, etcétera. ¿Ok? A ver, vámonos al contexto de la escuela. De la escuela, ¿no? Es posible que el niño entregue el trabajo incompleto. Ahí está, ¿no? Eso tomemos en cuenta en cuanto a deterioro. Y o mal presentado. Parece que lo ha realizado rápidamente y contiene muchos errores, ¿no? En exámenes puede que se salte las preguntas y o no reflexione para comprobar si hay más preguntas al dorso del papel, ¿no? Puede que estos niños les resulten especialmente estresantes y les parezcan una pérdida de tiempo las tareas que requieren de mayor atención. ¿Ok? Nuevamente la consulta. ¿Este síntoma se encuentra presente en Pepito? Si es así, por favor, me podría describir una situación y de qué manera, ¿no? Le causa un deterioro en la escuela. Está entorpeciendo en desarrollar su capacidad. Tomemos en cuenta ese criterio, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con deterioro? Que está entorpeciendo a desarrollar, ¿no? La atención. ¿Ok? Bien, excelente. Eso, y si pasamos a la segunda, de la misma manera, como decíamos, la primera 9 hace alusión a la inatención. Si observamos la siguiente pregunta, la 10, por ejemplo, la pregunta 10, se muestra el niño a menudo inquieto, ¿no? Con las manos y los pies o se retuerce en la silla. Aquí, la 10 en adelante, ¿no? Estamos haciendo alusión a la hiperactividad, a la hiperactividad. De igual manera, ¿no? Hay una descripción que ayuda a tomar en cuenta, a recordar que si está presente o no, ¿no? A nuestro informante, hacemos la pregunta y de qué manera está entorpeciendo, ¿no? Está causando deterioro en la casa. Si fuese en la casa o en la escuela, el deterioro, eso es bueno discriminar, ¿no? En la casa o en la escuela, aquí marcaríamos. ¿Ya? O en ambos, también puede ser, ¿no? En ambos. Entonces, este criterio se cumple en la casa y en la escuela. Entonces, es lo mismo con las siguientes preguntas. Más adelante están las preguntas que evalúa lo que es impulsividad. Acá el niño a menudo habla de forma excesiva sin tener en cuenta las normas sociales, ¿no? Sabemos muy bien, acá igual es bueno considerar cuando hablamos de impulsividad, eh, hay una energía desbordante y los niños con hiperactividad no tienen control sobre ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay intención de dañar o agredir a la persona que está a su lado. A diferencia de una persona impulsiva. Sí, una persona impulsiva puede estar asociado la impulsividad con la intención de dañar a otra persona, agredir a la otra persona, pero en TDAH no hay esa intencionalidad, sino hay una energía desbordante que quiere ser ¿no? Exteriorizada y se exterioriza con
¿no? La dificultad en controlar esos impulsos. Lo mismo criterio. Bueno, aquí es una pequeña hoja de observación si uno quisiera hacer ¿no? Bueno, apoyarse en lo que observa en relación a lo que estamos nosotros recolectando información. Puede ser que estamos eh, recibiendo información de la mamá, del papá, etcétera, y observamos al niño ¿no? Esta hojita nos puede servir qué tipo de conducta ¿no? está manifestando el niño y hacer una breve descripción. Problema y trastorno coexistente. Eso es interesante en esta prueba o en esta entrevista. También acá se le consulta a la mamá sobre sobre si ha presentado retraso en el inicio del lenguaje, problemas para iniciar o mantener relaciones interpersonales, dificultad en la comunicación social, que esto tiene relación mucho esta consulta con el espectro autista. ¿No? ¿Ha habido previamente un diagnóstico sobre el mismo, sí o no? Requiere, aquí nosotros también, ¿no? Indicamos que ha habido, puede ser, ¿no? Que ha habido, sí, un retraso en el lenguaje, problemas para iniciar y mantener relaciones interpersonales. Podemos marcar así, sí, que quiere decir que requiere ahondar más este tema. De igual manera, acá déficit cognitivo, se le hace la consulta, puede ser que antes haya hecho un estudio sobre ello, o si no, se requiere, ¿no? Una investigación más profunda sobre el tema. Trastorno del lenguaje y del habla, el mismo criterio. Trastorno del TIC, incluyen síndrome de TOR, otros trastornos de desarrollo, ¿no? Lesión cerebral traumática, trastorno negativista desafiante, problemas interpersonales, estrés postraumático, trastorno de ansiedad, obsesivo compulsivo, depresión, regulación emocional, abuso de sustancias, otras condiciones médicas, otros problemas de salud mental. Bien, porque puede estar, ¿no? Compartiendo síntomas con este tipo de trastorno y es conveniente también, ¿no? Ok, y aquí ya la última hoja encontramos la tabla de puntuaciones. Lo que hacemos es trasladar, ¿no? En cada una de las preguntas, que son 18, ¿no? Si ha aplicado el criterio, sea en la casa o en la escuela, ¿no? Marcaríamos acá, imaginémonos que en la dosis se dio, aquí sí, aquí también, acá también, aquí también, ¿no? Entonces, a ver, a 4, 5, ya, ¿no? 6. 6, muy bien. Hacemos la contabilidad. ¿Ah? Aquí sacó 6. Estos criterios son del DSM-5, por cierto. En este otro caso, vamos a ver en el 12, en el 13, ¿no? Y en el 15. Muy bien. Eso hubo. Entonces, hacemos la suma. Sacó 3. Bien. Ok, así a simple vista hay una TDAH, pero con prevalencia e inatención, y no así en hiperactividad e impulsividad, ¿no? Entonces, para que haya un TDAH combinado, tuviese que ambos, ¿no? En ambos lados, sumar, ¿no? Igual o mayor a 6 en ambos lados para que sea combinado. O si no, prevalencia en uno de los dos. Y además, acá para, ¿no? precisar, están estos síntomas presentes en más de dos ambientes, como hemos visto, puede ser en la casa, escuela, ¿no? Si es así, marcaríamos acá. Estos síntomas han estado presentes antes de los 12 años, ¿no? También marcamos si sí o no. Estos síntomas han estado presentes durante los últimos 6 meses o más. Estos síntomas afectan el desarrollo funcional del niño, sí o no, también tomar en cuenta. Estos síntomas podrían explicarse por alguna otra condición, es decir, ¿no? Por acá hemos detectado algún otro trastorno donde se requiere mayor información, mayor estudio. Entonces, en base a nuestros hallazgos, marcaríamos sí o no. Y después concluiríamos con el diagnóstico. Si presenta predominio de inatención, en este ejemplo sí, ¿no? 6. Entonces marcaríamos acá menos
¿no? En hiperactividad e impulsividad, porque solamente hay 3, tuviese que haber igual o mayor a 6. O si ambos tienen, ¿no?, igual o mayor a 6, entonces sería combinado. Así que, ¿no?, allí acabaríamos con los criterios del DSM-5. Y si no vamos con los criterios del CIE-10, fijémonos, es necesario que haya acá igual o 5 en inatención, igual o mayor a 6, igual o mayor a 3. Si no hubiese esta cantidad de síntomas, por tanto, ¿no? Acá 1, ¿no? 1, ¿no? Esto, ¿no? Si no hubiese esta cantidad de síntomas, entonces se descartaría TDAH en los criterios del CIE-10. ¿Ok? Entonces tomemos en cuenta aquello. Tiene que haber esa cantidad, que son 9, 10, ¿no? Ok, también acá anotaríamos, ¿no? Dependiendo de la cantidad, pero ese es el criterio para resumir. No se aplica el criterio del DSM-5, que hay prevalencia en inatención y no así en hiperactividad, o hiperactividad y no así en inatención, etcétera. Ese criterio no se aplica aquí. Ahora, hay un conjunto de preguntas acá. ¿Estos síntomas presentes en más de un ambiente? ¿Sí o no? ¿Estos síntomas han estado presentes antes de los 12 años? Son la misma pregunta que anteriormente, ¿no? Han estado presentes en igual o mayor a 6 meses, han estado afectando su desarrollo funcional de niño. Se puede explicar a partir de síntomas asociados a otro tipo de trastorno en base a otra condición, ¿no? Y aquí definir, ¿no?, si es TDAH o no, o hipercinético, que es lo mismo, cumplen los criterios en cuanto a cantidad de inatención, hiperactividad e impulsividad. Ok, aquí afirmaríamos, ¿no?, si es que fuese así, ¿no?, de sumar 9, 10 síntomas para terminar con un TDAH, o para diagnosticar un TDAH. Muy bien, eso sería, colegas. Es una prueba muy interesante, práctica,